Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Los oficiales de policía en nuestro país ayer marcharon, se manifestaron, algunos de ellos para exigir que lo saquen de la ley de empleo público, pero a lo largo de los meses se han manifestado por otras cosas, como infraestructura, como salarios, como pólizas, y por eso yo hoy traje a don Maynor Anchía, que es el presidente del sindicato de policías, si me permiten simplificarlo, se llama la seccional ANEP Fuerza Pública. Don Maynor, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muy bien, don Randall, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos compartir con la audiencia del programa Matices los temas que para nosotros son tan importantes y que tienen que ver con los derechos humanos, los derechos laborales de las personas que trabajan en los cuerpos policiales. Don Maynor, usted es policía. Sí, la policía. Yo me sigo sintiendo policía y creo que puedo decir que soy policía porque tengo un título que me acredita, ¿verdad? Solamente que no estoy en el ejercicio de las funciones, pero creo que nosotros decimos policía una vez, policía siempre. Ok, pero usted renunció a su plaza en el Ministerio de Seguridad Pública relativamente hace poco. Sí, yo liberé la plaza que estaba congelada, pues para que pudiera ser utilizada por alguna persona que aspirara a ingresar, ¿verdad?, a la fuerza pública. Toda vez que me parece que ya nos corresponde pues darle continuidad a lo que se ha venido haciendo en aras de dignificar el trabajo de los cuerpos policiales. ¿Cómo Maynor Anchía pasa de ser policía a ser sindicalista? Vieras que, don Randall, ese es un tema que yo lo atribuyo a los propósitos de Dios. No es algo que estaba en mis proyectos de vida, no estaba en mi horizonte. Sí, era una persona agremiada, afiliada al sindicato, pero no tenía visualizado en algún momento asumir, ¿verdad?, lo que me ha correspondido en estos años. ¿Ser un líder sindical? Pues sí, ¿verdad?, ser identificado como un líder sindical. En algún momento me preguntó don José María Tijerino, siendo el ministro de Seguridad, que cómo manejaba yo el ser jefe de una delegación, porque yo tenía un mando medio en una delegación de la zona rural, y que cómo manejaba eso con la actividad sindical. Y yo recuerdo que le respondí al señor ministro Tijerino en aquel momento que como funcionario policial y como responsable de una unidad policial, pues yo acataba las disposiciones y las órdenes que se emanaban de la administración, y que como parte de un sindicato estaba procurando pues el respeto, los derechos y la mejora de las condiciones de mis compañeros y compañeras, y que entonces ambas cosas estaban en armonía, porque las dos, al final de cuentas, pues tienden a fundamentarse en el servicio, ¿verdad? Y entonces recuerdo que don José María se sonrió y me dijo: qué buena respuesta me has dado, ¿verdad? Porque él también, pues en principio decía que le parecía extraño que pudiera asumir el doble rol. Y ahí fue como iniciándose, ¿verdad?, ese proceso, porque me fueron involucrando, fui participando de algunas reuniones a nivel de Casa Presidencial, a nivel de Ministerio de Seguridad Pública, y entonces pues me fui involucrando más y finalmente acá estamos. ¿Quién lo invitó a ser el líder, don Albino? Vieras que en una asamblea, es un tema, y qué bueno que me permite hacer una remembranza pequeña. En una asamblea de ANEP, varios dirigentes, varios afiliados de la fuerza pública participamos en la asamblea y nos dimos cuenta que en la papeleta que se estaba conformando y presentando para dirigir el sindicato no había nadie de los cuerpos policiales. Y entonces nosotros en ese momento preguntamos: ¿y por qué no hay nadie de los cuerpos policiales en las papeletas? En aquel momento se nos dijo que es que a los policías les daba temor, que los policías eran agremiados, pero que les daba temor asumir algún rol de mayor liderazgo, ¿verdad? Entonces
En ese momento estábamos este servidor y un compañero que es de Guanacaste, Adrián López Matarrita, que es licenciado en Derecho, y comenzamos a debatir con que quién asumía. Yo recuerdo que yo le decía a Adrián, tiene que ser usted, ¿verdad? Tiene que ser usted, porque de hecho él fue el que inició más bien presidiendo la primera seccional que se hizo en la Fuerza Pública. No fui yo, fue él. Y entonces yo le decía, es usted el que tiene que ir a representarnos. Y él me decía, no, es usted, Anchea. Entonces, para no ser muy largo, hacer muy largo el tema, en una asamblea, pues yo pedí la palabra y pues reclamé en buenos términos el derecho de ser parte de la toma de decisiones, de la dirección, de involucrarnos más en la búsqueda de una agenda para los cuerpos policiales, y pues aquí estamos. Don Maynor, disculpe mi ignorancia respecto a los roles de los líderes sindicales, pero, por ejemplo, cuando usted era presidente de la seccional de ANEP, Fuerza Pública, y era policía, ¿quién pagaba su salario? Bueno, mientras yo estuve, vamos a ver, yo estuve como miembro de ANEP, pero sin poder integrarme a la junta directiva en la primera ocasión, porque se me negó la licencia. En aquel momento se estaba negando la posibilidad de hacer por parte del Ministerio de Seguridad. Por parte del Ministerio de Seguridad. Entonces hubo todo un proceso y yo me mantuve en servicio como miembro de la Fuerza Pública. Posteriormente se logró un permiso, pero sin goce de salario. Entonces a mí el Ministerio nunca me pagó por hacer, digamos, la representación sindical. A partir de que se da el permiso sin goce de salario, quien asumió mi salario fue la ANEP como sindicato. Y aquí yo le hago la advertencia, porque yo soy muy respetuoso de eso. La plata de ANEP no son fondos públicos, son fondos privados, pero quisiera preguntarle cuánto le pagaban o cuánto le pagan como líder sindical. Bueno, ANEP me mantuvo las condiciones, ¿verdad? Me respetó pues el proceso de acuerdo a lo que se vino generando en la Fuerza Pública en función de que, sí, que usted ganaba como jefe de delegación. Exacto, a lo que yo, digamos, debería de estar ganando como jefe de una delegación distrital, que era el cargo que yo tenía, y pues posteriormente asumí un rol de también liderazgo dentro de la organización. Se me encomendó ser el coordinador de la unidad de promoción sindical, algo que también asumimos, ¿verdad?, con responsabilidad. Y ANEP me parece pues consecuente, ¿verdad?, con el equilibrio y el respeto de los derechos. Entonces no podía ser de otra manera, ¿verdad? No creo que pudiese haber sido de otra manera que no pues respetarme las condiciones que yo tenía. Claro, pero si tiene alguna resistencia a eso, me lo dice y quedamos ahí, porque sé que es privado. Cherita, adelante, bienvenida. Ahí está su té, Maynor, y su agua, y está mi agua dulce y mi agua. Cherita, muchas gracias. Que yo se lo pagué. De que hay agua dulce aquí, yo me derrito por esa agua dulce. Gracias, Cherita. Don Maynor, ¿cuánto gana usted como líder sindical? Bueno, yo tengo el salario de un profesional en Derecho, ¿verdad? Yo en el año 2017 me egresé como licenciado en Derecho. ¿Usted es abogado? Y ya estoy incorporado. Entonces yo tengo el salario de un profesional en Derecho. ¿Y me puede decir cuánto es? Anda en el 1.000.000 de colones. ¿Y eso lo paga ANEP? Eso es lo que paga ANEP. Ok, usted ahora que abandonó me parece que ese salario que reciben, bueno, en algunos casos creo que es superior, ¿verdad? Pero es el salario que reciben los profesionales en Derecho, ¿verdad? Es como un promedio. Cuando usted renuncia a su plaza, a la plaza congelada en el Ministerio de Seguridad Pública, supongo que ahora tiene más tiempo para dedicarse al liderazgo sindical. ¿Su oficina dónde está, por ejemplo? ¿Está en el Ministerio o está en ANEP? No, está en ANEP. ¿En ANEP? En ANEP. Y usted tiene acceso al Ministerio, es decir, usted conoce las condiciones que, más allá de su experiencia, digamos, en ese instante, usted sabe lo que está pasando en el Ministerio. Pues sí, conozco. ¿No solo con los compañeros? No, yo pues tengo una relación directa con diferentes dependencias, con diferentes personas. Creo que conozco bien la institución a lo interno, conozco la realidad, conozco la vivencia de mis compañeros y mis compañeras. No me es ajeno, ¿verdad?, para nada lo que se necesita y lo que se vive cada día en una delegación policial. Ok.
con base en esta situación, porque hay una seccional de ANEP en fuerza pública. ¿Qué hizo que existiera una seccional de ANEP en fuerza pública? ¿Por qué? Bueno, como dije antes, nosotros extrañábamos que éramos afiliados, pero las personas que brindaban atención, porque sí, habían 2 personas que se conocen como promotores o asesores sindicales, visitando las delegaciones y atendiendo las necesidades del sector laboral, pues eran personas ajenas a la función policial. Entonces nosotros extrañábamos, ¿verdad?, que no se planteaban algunas cosas. Cuando se da ese proceso de que nos vamos involucrando, ¿verdad?, nosotros vamos estableciendo que hay toda una agenda, que hay todo un tema, ¿verdad?, que requiere, pues, ser puesto sobre la mesa. Primordialmente, pues, el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Incluso debo decirle, cuando yo inicio en ANEP, yo me reuní con especialistas de la OIT, ¿verdad?, para que, pues, me orientaran un poco. Y recuerdo muy bien que me dijeron, va a ser difícil, va a ser muy difícil, usted va a tener que ser muy fuerte, ¿verdad?, muy firme en sus convicciones, pero tiene que hacerlo, tiene que poner sobre el tapete los derechos humanos de las personas trabajadoras de los cuerpos policiales. Y eso es lo que hemos venido haciendo, don Randall, con mucha convicción. Yo no tengo horario, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora el fin de semana estuve el sábado y el domingo todo el día en la oficina, terminando de elaborar este documento que se presentó ayer a los señores diputados. Mis compañeros a mí me ubican en la noche, me ubican los fines de semana, me ubican días feriados, en días festivos, porque yo entiendo la dinámica de los policías, ¿verdad? Entonces, yo tengo el celular siempre disponible para atender cualquier consulta, cualquier llamada, y mis compañeros pues tienen constancia de eso. ¿Cómo es la dinámica de la policía? ¿Cómo es ser policía hoy? Ser policía hoy implica muchísimo mayor riesgo, ¿verdad? Implica muchísimo mayor responsabilidad. Ayer le decía a algunos diputados que hace algunos años el guardia rural, como se le conocía, llegaba a una comunidad y decía, aquí va la cerca, y ahí va la cerca. Y si había un disturbio en algún baile en el pueblo, un solo señor, que era el guardia rural, llegaba y decía, se acabó el baile, y nadie chistaba, se acabó el baile. Había un respeto hacia esa figura de autoridad. Hoy son otras condiciones, ¿verdad? Hoy, pues el policía hace eso y posiblemente si no llega con un buen grupo de apoyo sale agredido, ¿verdad? Hay un irrespeto a la figura de autoridad pública. Estamos en tiempos de un crimen, digamos, más sofisticado, ¿verdad? Una delincuencia que se prepara más. Estamos, digamos, que siendo socavados por el crimen organizado, la incursión de narcotráfico, y eso hace pues que la función policial esté, digamos que en mayor riesgo, ¿verdad? La demanda además es también muchísimo más alta. Hoy pues están los celulares que antes no existían, y hay una exposición, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el famoso está grabado, que le dicen a muchos compañeros cuando intervienen. Al policía se le pide, se le demanda que sea un modelo en su comunidad. El policía tiene que tener una conducta intachable, y así lo dice el Código de Ética, las 24 horas del día. Y en eso estamos de acuerdo. Siempre es policía. Yo quiero decir que en eso estamos de acuerdo. El policía debe de ser un modelo en su comunidad, un modelo en la sociedad. Pero ese es digamos, el tema que nos ha venido a nosotros motivando. ¿Qué se le da a cambio? ¿Verdad? Es un trabajador especialísimo, diferente. Porque, por ejemplo, el policía no tiene la libertad de ir a un bar, por ejemplo, ¿verdad?, en alguna comunidad donde él ha hecho algunas intervenciones, porque está en riesgo. El policía está siempre en riesgo. El policía se jubila, se retira y sigue en riesgo. La persona que ha desempeñado la función policial y deja de desempeñar la función policial queda con algunos enemigos de por vida.
es un riesgo, ¿verdad?, que está ahí implícito. Don Maynor, ¿cuáles cuerpos policiales representa usted en la seccional? Porque es que yo odio homogenizar a los policías, digamos, hay realmente características diferentes. Claro. Usted tiene a la Fuerza Pública, ¿verdad?, la Policía Preventiva, tiene a la Policía de Control de Drogas en el Ministerio de Seguridad Pública, que es un trabajo realmente complicadísimo. Claro. Es decir, tiene que infiltrar bandas. Un día de estos supe la historia, por ejemplo, de una muchacha policía que en un proceso de infiltración incluso tuvo que mantener relaciones sexuales con una persona investigada, porque si no le iban a descubrir. Por ejemplo, realmente el trabajo de los policías que investigan narcotráfico es tremendamente complejo. Están las unidades de choque, ¿verdad? Las unidades especiales. ¿Sí? Las unidades especiales del Ministerio de Seguridad. ¿A cuáles policías representa la seccional? Nosotros tenemos agremiados de todos los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Okay. A todos. Ahora bien, la seccional de Fuerza Pública ve todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, de Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas. No, Policía de Control de Drogas sí tiene pues un grupo que ahora se establece como comité. Por ejemplo, en vigilancia aérea hay una seccional. Okay. Hay una propia estructura solo de ellos, que es solamente de ellos, ¿verdad? Pero también atendida por nosotros. Y el tema de Fuerza Pública, pero tenemos afiliados y atendemos casos de Policía de Fronteras, de Servicio Nacional de Guardacostas, de la unidad de Policleto, de las unidades especiales, de todos los cuerpos policiales que están adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Ok, entonces, cuando yo le pregunto a usted sobre las condiciones de los policías, estamos hablando de los miembros de Fuerza Pública. Yo le podría decir que las condiciones de los policías son las mismas en todos los cuerpos policiales, don Randall. Creo que no hay ninguna diferencia. Por eso es que nosotros hemos logrado hacer un frente común, por llamarlo de alguna manera. Por eso es que en este documento está firmando el compañero Roberto Molina, que es de Guardaparques, ¿verdad? Es una organización ajena a la ANEP, pero él firma con nosotros. Aquí está el compañero Roberto Valerín, que es de la Policía de Control Fiscal, por ejemplo, que no está cobijado por la sigla ANEP, ¿verdad? Y así aquí también está Homer Alfaro firmando, que es de la Policía de Tránsito, que tiene su propio también sindicato. Pero las condiciones son las mismas, ¿verdad? La misma limitación presupuestaria, la misma limitación de equipo, los mismos problemas de infraestructura, los mismos problemas de afectación con la implementación de la Ley 9635. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, pues hay una agenda que nos convoca y nos permite sentarnos en una misma mesa y trabajar en aras de pues procurar la dignificación del trabajo que hacen las personas de todos los cuerpos policiales. No, Manuel, discúlpeme un instante, es que estamos viviendo una información en desarrollo muy complicada, porque los manifestantes que están frente a Casa Presidencial acaban de irrumpir en Casa Presidencial, y la policía está generando una acción para proteger, por supuesto, no solo la investidura de la Casa Presidencial, sino la investidura del presidente de la República. Insisto, los manifestantes acaban de ingresar a Casa Presidencial, y entonces vamos a tener información con nuestros periodistas para determinar qué es lo que está pasando justamente en ese sector. Estoy conversando con nuestros compañeros para darles detalles justamente respecto a esta situación, porque dice la propia Casa Presidencial que los manifestantes irrumpieron en Casa Presidencial, que la Fuerza Pública se encuentra justamente resguardando el edificio de Casa Presidencial, y ojalá, por supuesto, que no pase a más esta situación. Miguel, ¿qué pasó? 2:27 de la tarde. Ya vamos a obtener los detalles de lo que está ocurriendo justamente respecto a lo que pasa en Casa Presidencial. A Fernando. ¿Qué? Ok, bueno, ya vamos a ir entonces con este tema de lo que está pasando en Casa Presidencial. Miguel, te voy a enviar, y Domingo, discúlpeme que hagamos esto en vivo,
Te voy a enviar el número también a ver si logramos ubicar a la ministra de Comunicación, para ver justamente lo que está pasando en Casa Presidencial. Insisto, los manifestantes acaban de ingresar al perímetro de Casa Presidencial. Es la primera información que tenemos. Ya nuestros compañeros de Noticia Monumental nos van a ampliar. Don Fernando Muñoz está en la sala de redacción contándonos justamente la información que tenemos a esta hora mientras intentamos nosotros aquí ubicar a la ministra de Comunicación. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, Randall. Buenas tardes a usted y a quienes sintonizan a esta hora Matices. De hecho, pues es información que ha dado a conocer propiamente Casa Presidencial en los últimos minutos, tal y como usted lo adelantaba. Un grupo de manifestantes ha irrumpido en Casa Presidencial y en este momento Fuerza Pública se encuentra resguardando precisamente las instalaciones allá en Zapote de Casa Presidencial, debido a que pues sí habían algunas protestas, inclusive lo habíamos anunciado en el noticiero, de que para esta mañana se anunciaban protestas de prácticamente 5 sectores distintos del país. Entre estos los traileros, está pues las protestas de los docentes, también el personal de Habdeba. A esto se habían sumado los traileros y también los pescadores. En este caso, pues durante esta mañana, pues se llevaron a cabo estas protestas. Estaban solicitando que los atendiera el presidente de la República, Carlos Alvarado. Pues a esto obviamente se han caldeado de alguna manera los ánimos en las afueras de Casa Presidencial. Sí. Perdón, quédate en línea, por favor. Es que tenemos a doña Nancy Marín con nosotros, la ministra de Comunicación. Doña Nancy, muy buena tarde. Acaba Casa Presidencial de informar una irrupción de manifestantes en el perímetro de Casa Presidencial. ¿Me lo confirma, por favor, doña Nancy? Buena tarde. Le confirmo, Randall. Buenas tardes. Hemos tenido una irrupción del perímetro de Casa Presidencial el día de hoy, en horas de la tarde, al ser las 2. Manifestantes del sector pesquero, quienes han tenido espacios de diálogo con diferentes jerarcas, incluso la primera dama durante estos meses anteriores, y que el día de hoy se manifestaban acá, y que don Juan Alfaro, el viceministro de Diálogo, había ofrecido además atenderles el día de hoy, don Rodolfo Pisa también. Ellos manifestaron su negativa e incluso lanzaron un objeto explosivo dirigido a Casa Presidencial, lanzaron piedras, y la fuerza pública tiene en este momento el control de la situación. Funcionarios policiales están resguardando Casa Presidencial en este momento, y bueno, rechazar categóricamente que la violencia sea una vía para resolver cualquier situación, y por eso siempre hemos tenido las puertas del diálogo abiertas, pero la situación de violencia es inaceptable. Y, por supuesto, censurable además la incursión en Casa Presidencial. Doña Nancy, disculpe, sé que debe estar en un momento tremendamente ocupada, pero ¿la incursión en qué términos se da? Porque uno ve el frente de Casa Presidencial desde la calle de Zapote, luego dobla a la derecha, digamos, y pasa por el auditorio. ¿A dónde se dio la incursión en Casa Presidencial? La incursión se da al frente, al costado, a un costado de Casa Presidencial, pero en el frente, es decir, hay una entrada que está al costado, no al frente, pero siempre como quien dobla sobre la calle paralela a Casa Presidencial. Justo ahí es donde botan una valla y hacen la irrupción por el portón. Doña Nancy, sé que está ocupada, pero entiendo que el presidente está hablando en vivo. Así es, estamos haciendo un Facebook Live para que el presidente le comente a la ciudadanía los hechos, y además llevar un poco de tranquilidad en el marco de esta situación que usted entenderá es un poco tensa. Mientras nosotros conectamos el Facebook Live, nada más, ¿el presidente está bien? El presidente está muy bien, los ministros también que se encuentran acá después del Consejo de Gobierno también se encuentran bien. El presidente está en Casa Presidencial. Lo que me preocupa es la investidura de la figura del presidente de la República. Así es, el presidente está en Casa Presidencial y está resguardado. En este momento, la policía, la fuerza pública es quien tiene el control de Casa Presidencial en este instante. El control de la seguridad, por supuesto. ¿Cómo? El control de la seguridad de Casa Presidencial. Es decir, Casa Presidencial está tomada en seguridad por fuerza pública. Así es. ¿Qué pasó con las personas que incursionaron, doña Nancy? Fueron retiradas del perímetro, Randall. ¿No detenidas? No detenidas, retiradas.
Ok, discúlpeme, ¿hasta qué punto de Casa Presidencial lograron llegar y a dónde dónde tiraron? No tengo el detalle, el objeto del lanzamiento explosivo se hizo al frente de Casa Presidencial. Ok, doña Nancy, le agradezco muchísimo el detalle esta tarde tan ocupada. Gracias, doña Nancy. Bueno, Randall, que esté muy bien, hasta luego. Gracias, doña Nancy Marín, es la ministra de Comunicación. Por supuesto, más allá de quién ocupe la silla presidencial, es absolutamente censurable el ataque a cualquier institución pública de este país, pero particularmente a Casa Presidencial además por el simbolismo de lo que representa Casa Presidencial, y la investidura, independientemente de quien ocupe la silla en zapote, es el presidente de la República electo popularmente. Así es que no podemos caer, por favor, en estas situaciones de violencia en Casa Presidencial. Miguel, yo sé que ya dejó de transmitir el presidente, pero tenemos el audio de lo que acaba de decir el presidente de la República. Escuchemos a don Carlos Alvarado. Hola, ¿cómo están? Estamos dándoles este reporte desde Casa Presidencial. Recién acabamos de terminar el Consejo de Gobierno. Decir primero que los canales de diálogo, de comunicación para con el sector de la pesca han estado abiertos desde el inicio de la administración. Se han generado mesas de trabajo, las que ha llevado adelante tanto el ministro de Agricultura como el presidente de Incopesca, y con alguna participación también del Ministerio de la Presidencia. Esos canales han estado abiertos, están abiertos y siguen estando abiertos para avanzar en el diálogo en los temas de pesca, además que se ha avanzado con toda la materia relacionada con los fallos judiciales que ha habido y se ha cumplido en esa materia, como se está en proceso de cumplir con otros acuerdos. Esos canales siguen abiertos. Recién se acaba de dar una situación en Casa Presidencial, dichosamente no hay ninguna afectación de personas, ni por el estilo. Sí, se lanzaron piedras contra la presidencia, se lanzó un cabo de dinamita también, lo cual pone en riesgo la vida no solo de las personas y el personal de Casa Presidencial, sino de transeúntes o de los propios manifestantes. Ante esto se ha hecho presencia de fuerza pública para tener una presencia y para controlar la situación. Dichosamente también no ha habido ni confrontación ni nada, somos un país de paz, y muchos de los manifestantes, la mayoría, personas que venían en un son pacífico, han optado por ir a los buses, a los transportes que los traían. Queda algún grupo de los manifestantes, los más beligerantes, pero no hay, como reporto, alguna afectación mayor. Aún así, los canales de diálogo siguen abiertos. Nosotros hoy mismo planteamos una opción para seguir la discusión donde compete, que es en el Ministerio Rector, con el Ministro de Agricultura, que tiene toda la apertura, e incluso ayer lanzó un nuevo llamado a dialogar, así como con los distintos jerarcas del ramo. ¿Para qué? Para resolver estos temas y para buscar encuentros. Lo que sí es que somos un país de paz y un país de hablar las cosas, no un país de violencia. Y no será con medidas de violencia o de presión o de botar portones o de vulnerar infraestructura pública, y menos de lanzar piedras o de lanzar dinamita que puede dañar a muchas personas, como se abrirá el diálogo. Eso no es la ruta costarricense y a esa no vamos a ceder, esa no la vamos a aceptar. Nuestro llamado ha sido a dialogar, a sentarnos a hablar en mesas. Para eso ha sido también invitado, y agradecemos el acompañamiento de la Defensoría de los Habitantes, como otros órganos que puedan coayudar a esto. Pero se hará ahí como podemos llegar a acuerdos en una ruta costarricense, no a través de la violencia, no a través de estas manifestaciones, que no es lo que queremos como país. Les reporto entonces aquí desde Casa Presidencial que ese es el estado de la situación. Dichosamente, lo que reporta Seguridad Pública es que se ha retomado la calma, no hay alguna afectación de la cual haya que lamentarse a este momento, y de haber otra información se les estará haciendo llegar a la ciudadanía, como lo hacemos por este medio. Y ese es el llamado a conversar, el llamado a dialogar, que ha estado abierto. Nunca se ha cerrado esa ruta, pero será a través de la paz que se pueden lograr esos acuerdos. Enviarles un saludo y que este camino de país, de paz, de diálogo siga, porque Costa Rica necesita que nos encontremos para sacar este maravilloso país adelante. Un saludo. 2:37 era el presidente de la República, Carlos Alvarado. Aquí un montón de gente me está diciendo en Facebook Live: oh, Randall, más lamebotas por estar preocupado por el presidente. Discúlpenme si no les parece, pero realmente no hay una sola forma de justificar la violencia en ninguna
de las actividades humanas, menos aún cuando se trata de instituciones públicas como poner un cuarto de dinamita en casa presidencial, y mucho menos de agredir, independientemente de que se haya o no votado por él, a la figura que representa la investidura de la presidencia de la República, como es el presidente Alvarado. Lamento que les caiga mal si me preocupo por y censuro además cualquier violencia contra alguna figura de la función pública, y en este caso al presidente de la República. Minor, que vamos a ir a una pausa para retomar la conversación, pero es absolutamente censurable. Pues sí, es un tema lamentable, pero hay varias cosas para reflexionar, don Randall. No sé si me da tiempo. Por favor. ¿Verdad? A mí me llama la atención el mensaje del señor presidente, ¿verdad? Porque él invita al diálogo, pero en el caso de los cuerpos policiales nosotros hemos solicitado el diálogo y no se nos ha abierto el diálogo. ¿Verdad? Yo le dirigí un oficio al ministro de la Presidencia solicitando espacio para conversar y no se nos dio espacio para conversar. Me parece que es muy interesante y se debe analizar que el señor presidente asuma el rol del periodista, que asuma el rol, ¿verdad?, que debe asumir doña Nancy Marín, que debe asumir el ministro de Seguridad, de dar esa información a los medios de comunicación, y la asume él. Esas cosas son las que a uno pues lo llevan a reflexionar. Yo sí considero, y estoy de acuerdo con usted, que es conversando, es dialogando, no se puede estar de acuerdo con la violencia en ninguna actividad de la vida, ¿verdad? Eso lo comparto con usted. De hecho, Minor, porque la parte que sigue la entrevista que teníamos planificada y que seguiremos después de la pausa, habla de las condiciones en las que están los policías, de la infraestructura, del salario, de las pólizas que tienen, y vamos a hablar de eso, y ojalá, si están mal, que se recuperen. Correcto. Pero que dicha que compartimos eso, es inaceptable la violencia bajo cualquier circunstancia y por cualquier discusión. 2:40, permítame la pausa. Sí, claro que sí, adelante. Y regresamos para hablar de las situaciones de los policías, cómo viven los policías en Costa Rica. Vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. 2:44 minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros hoy en Matices. Ahí teníamos la noticia de la incursión de manifestantes en Casa Presidencial, que inclusive tiraron un elemento explosivo dentro de Casa Presidencial, que ha sido controlado ya la situación por la fuerza pública. Justamente tenemos al líder sindical de la policía, Omaino Aranchía, que nos acompaña. Lo interrumpí por esto que estaba pasando en desarrollo, Minor, pero estábamos hablando de la dinámica de los cuerpos policiales. ¿Cuál es el horario de los policías en Costa Rica? Bueno, los policías tienen una jornada especial. Por disposiciones de la Sala Constitucional, se les considera dentro de un régimen de excepción. Se toma el artículo 143 del Código de Trabajo para los cuerpos policiales, ¿verdad? Que están, digamos, con una jornada especial de 12 horas como jornada ordinaria. Entonces los policías trabajan 12 horas de día o 12 horas de noche en jornada ordinaria. Cualquier otro funcionario público en jornada nocturna después de la 6ª hora tiene hora extraordinaria. Y en jornada diurna después de la 8ª hora tiene hora extraordinaria. Los policías no. Es 12 horas jornada ordinaria. Pues es un tema que de alguna manera pues hace a estos trabajadores especiales, ¿verdad? Los policías, voy a aprovechar para introducir este tema, no tienen posibilidad de hacer huelga. Los cuerpos policiales están imposibilitados por imperativo legal de hacer huelga. Los cuerpos policiales no pueden negociar una convención colectiva, no se los permite tampoco la ley, ¿verdad? Entonces, por eso es que la OIT ha establecido que a los grupos, a los sectores laborales, a los que se les prohíbe la huelga, el Estado les debe de dotar de mejores condiciones. Pero aquí está porque pasando no pueden reclamar. Porque no tienen esos mecanismos de presión, digamos, de alguna manera. De presión. Porque yo entiendo, yo entiendo la prohibición constitucional que existe respecto a la huelga de los policías, porque por supuesto que hoy tenemos una policía absolutamente civilista y nadie va a pensar que se van a reunir para tomar el país, eso está claro. Pero bueno, el constituyente en el 49, cuando se redactó la Constitución, su preocupación era que un grupo de personas armadas, policías, se reunieran y tomaran alguna acción de presión. Por eso es que se prohíbe. Yo entiendo esa prohibición. Sí. Pero en el tema de los horarios, es una jornada de 12 horas, ¿cuántos días a la semana?
Bueno, hay varios roles en los diferentes cuerpos policiales. En la mayoría de los casos se está trabajando con un rol de 6 días laborados de 12 horas. Eso para los funcionarios que están en San José, pero que son de Paso Canoas, ¿verdad? Por ejemplo, que hay un tema de desarraigo. Servicio Nacional de Guardacostas trabaja en un rol de 6x6, Policía de Fronteras también trabaja en un rol de 6x6, pues son cuerpos policiales que tienen funciones, digamos, específicas. 6x6 son 6 días trabajando, 12 horas y 6 días libres. 6 días libres. Okay. Otros están en un rol de 3x3, otros están en el rol de 5x2. Hay algunos en la escuela o hoy Academia Nacional de Policía, por la reforma que se le hizo a la ley, están 6x4 y 5x2 los que están como instructores o en el proceso de formación. Los de seguridad interna están 6x4, pero básicamente se manejan esos roles de trabajo. Un policía promedio de fuerza pública trabaja 6 días, 12 horas y tiene 6 días libres. Sí. Ok, más o menos. Más o menos. Y se le obliga a trabajar jornadas más largas, aunque le reconozcan horas extras después de la 12ª hora. Pues digamos que en muchos casos se da por la misma actividad policial, ¿verdad? Ya no se da tanto aquello de que se obliga como se nos obligaba antes. Yo le puedo decir que me correspondió muchas veces trabajar 20 horas, 26 horas, 15 días corridos por atender una emergencia, en algún momento que no había, que hubo problemas con la naturaleza, estar 36 horas por un tema de la actividad propia, ¿verdad? De un operativo o el seguimiento de un tema de narcotráfico. Y sí, antes sí se nos obligaba, ¿verdad? Antes uno decía, es que ya completé mis 12 horas, estoy cansado, y el superior nada más decía, es una orden mía, agarre la moto y se viene, ¿verdad? Había que hacerlo, ¿verdad? Ahora no. Antes, ¿por qué se manejaba así? Bueno, porque no se reconocían las horas extraordinarias, ¿verdad? Las horas extraordinarias se comenzaron a reconocer después de las 12 horas a partir de un fallo de la Sala Constitucional en el año 2012. Entonces, 2012. Ajá. Ok, entonces a los policías... Para atrás nunca se reconocieron horas extraordinarias. Entonces a los policías sí se les paga hora extra después de la 12ª hora. Después de la 12ª hora trabajada. Okay. Entonces ya por eso, digamos, se eliminó un poco el tema, porque ya no quieren. Exacto. Sí, entonces se da porque no se puede abandonar una escena del suceso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí se da que hay que prolongar, o por la atención de alguna emergencia, algún siniestro. Ok, entonces yo me imagino la escena de que alguien a mí fuera del país, por ejemplo, ¿cómo se metió un mosquito a la cabina? ¿Quién sabe? De que alguien fuera del país diga, bueno, ¿y cómo es el régimen de trabajo de los policías en Costa Rica? Ok, en promedio trabajan 6 días, 12 horas, tienen 6 días libres, se les paga extras después de la 12ª hora. El tema de las pólizas. ¿Es cierto, Minor, que las pólizas solo cubren a los policías cuando están en funciones? Es correcto. Eso es todo un tema. Es ridículo. Bueno, le agradezco por decirlo. No, es que es un ridículo porque los policías no dejan de ser policías cuando se van para la casa. Exacto, lo que dije antes, el riesgo está siempre. Es más, yo le puedo decir, don Randall, yo ya tengo algunos años de estar en ANEP, y yo todavía, en algunos casos, cuando he visitado algunas comunidades en donde yo presté servicios como policía, he visto gente que me hace mala cara, ¿verdad? Porque en algún momento me correspondió intervenirles, me correspondió hacer alguna aprehensión, y eso pues genera, como dije antes, una enemistad, en algunos casos de por vida. Entonces el policía nunca deja de ser policía. Pues sí, la Ley General de Policía en el artículo 75 establece las pólizas, pero estas pólizas que además no están, usted puede ir al Instituto Nacional de Seguros y preguntar si hay alguna póliza, ¿verdad?, que esté en este momento pagada para lo que dice la ley. No está pagada, ¿verdad? El Estado asume, espera a ver que se dé el evento para valorar si le corresponde el pago o no, porque ¿qué es lo que dice? Bueno, no estaba en servicio, no estaba en funciones propias del cargo. Y hay algo más que le voy a agregar, que no solamente es ridículo, sino que es sumamente injusto, y que creo yo que le da validez a nuestras demandas. Si un policía, en cumplimiento del deber inclusive, uniformado, ¿verdad?, interviene para protegerlo a usted, don Randall, de una agresión ilegítima, y él resulta agredido, resulta con una lesión que ya le genera alguna disminución, en su capacidad física, y ya no puede hacer las mismas funciones policiales, usted
¿Usted sabe qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa? ¿No se le reconoce? La administración le notifica, o sea, el Ministerio de Seguridad Pública le notifica que a partir de este momento le retira el 18% del riesgo policial. Okay. O sea, le genera una reducción en el salario. Don Maynor, déjemelo ahí un segundo, ya vamos a hablar de eso. Está dando declaraciones el ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, justamente de lo que pasó en Casa Presidencial, y regresamos para hablar de las condiciones de los policías. Escuchamos al ministro. En nuestro país. Don Michael, ¿hubo detenciones a raíz de este incidente? No, de momento no tengo reporte de ninguna detención. Como le digo, la idea era no pasar a mal. Las instrucciones que se les dieron a los compañeros de fuerza pública era evitar la confrontación, tratar de buscar el diálogo. Bueno, algunas personas perdieron la cabeza, que esperamos que no vuelva. Don Michael, pero se va a tener por lo menos una investigación, porque hubo gente que intentó meterse por la fuerza. Hábleme uno porque me pierdo. Hubo gente que intentó meterse por la fuerza, incluso eventualmente tuvo una destrucción de daño público. Por lo menos van a ordenar una investigación. Por supuesto, evidentemente hay un daño y hay que revisarlo. Sí corresponde una investigación de tipo criminal y eso es lo que vamos a hacer. Como le digo, la idea no es que estas cosas ocurran, la idea era dialogar, pero bueno, lamentablemente en estas cosas siempre hay personas que pierden la cabeza. ¿Cuál es la orden a partir de este momento? Perdón, voy con el caballero. Sí, perdón, dos cositas, ministro, por favor, perdone. Primero, hay dudas si la bombeta si explotó adentro y si fue lanzada desde afuera, o bien si fue lanzada por oficiales de fuerza pública hacia afuera. ¿Qué sabe de eso? Que los oficiales tiraron una bombeta. Sí, habría... No. Vamos a ver, el reporte que tengo es que estas personas, estas personas utilizan un implemento que se denomina chirribón, creo que ese es el término correcto, que es una especie de bombeta pequeña que se usa para la pesca, entiendo. Ya cuando se dieron las huelgas del año anterior, la utilizaron contra los oficiales y entiendo que eso fue lo que ocurrió acá. No que los policías la hayan tirado, nosotros no tenemos equipo de ese tipo. Y hay otro señor, don Rafael Hernández, que sale evidente con una venda en su cara blanca, amplia, que dice que se le hizo un policía. Bueno, yo desconozco, ¿verdad? En este tipo de cosas, como ha ocurrido, las mismas personas pueden herirse o herir a los demás. No sé específicamente, no he visto al señor, no he visto imágenes. La idea es que nadie salga lesionado. Evidentemente, si ellos no reaccionan acá, pues no hubiera ocurrido nada, pero la idea no es que ninguna persona salga lesionada, ni civiles ni policías, nunca. Don Michael, la orden a partir de este momento, el perímetro se va a mantener resguardado por cuánto tiempo? Yo creo que esto fue de repente una situación al calor del momento. Esperaría que esto no ocurra, esto no es propio, esto nos da una muy mala imagen a nivel internacional. Así no somos los costarricenses, repito, así no somos. Siempre vamos a recurrir al diálogo, a conversar. Vamos a tomar medidas, por supuesto, porque nadie quiere que ocurra. Este es el principal recinto de la democracia costarricense y no podemos perder la cabeza ni la calma. Entonces, la idea es mantener acá, custodia, pero un llamado para todos a tomar las cosas con calma por el bien del país. ¿Va usted a confirmar que ese pescador no haya sido sus heridas? Señor, pues no lo sé, ¿cómo lo voy a saber? ¿Usted lo va a verificar con videos? Vamos a revisarlo, a ver, porque tendríamos que tener algo contundente, pero lo que usted me dice lo ignoro. Hay que revisar, igual se va a hacer una investigación en las dos líneas, mi estimado. ¿Cuál es la primera línea? ¿Quién tira la bombeta? ¿Quién hace los daños? Y si el señor resultó lesionado, pues yo lo invito por su medio de comunicación y todos los demás a que formule una denuncia si él se considera agredido, como corresponde, ¿verdad? Como debe ser. ¿Usted dónde se le diálogo? ¿Había una reunión o había algún tipo de forma para hablar con los que estaban hoy? Sí, claro, ellos pidieron una comunicación acá y se les había hablado para que ellos se reunieran con el ministro de Agricultura, pero parece que no estuvieron de acuerdo con eso. Pero la idea siempre, el diálogo está abierto, el presidente ahora lo dijo por sus redes sociales, el diálogo está abierto a conversar nuevamente con ellos. La vía pacífica, sin duda alguna. Gracias, don Michael. Yo llegué tarde, Gracias, ministro. 2:56 de la tarde. Gracias, Febe, nuestra jefe de información, que va a hacer la conexión con el Facebook Live. Ahí teníamos al ministro de Seguridad Pública. Hablando de seguridad pública, estamos hablando de las pólizas. Don Maynor Anchía, el líder sindical de la policía, de los policías. A mí, yo creo que al país en general le podrá parecer un ridículo que las pólizas no los cubran siempre. Aquí hay gente que dice, bueno, y si en los días libres se emborrachan o tienen un accidente, ¿por qué tiene que cubrirle la póliza? Yo es que me pongo en el lugar de los policías. Yo no dejo de ser director de Monumental cuando agarro el carro y me voy en la tarde. Es decir, yo sigo siendo el director de ese noticiero. Correcto. Sábados, domingos, en la noche mientras duermo. Correcto. Y eso genera que las consecuencias de mis actos siempre sean para el director de Monumental. Bueno, lo mismo puede ocurrir
en el caso de los policías, que por supuesto tienen un nivel de riesgo muchísimo más grande. Bueno, yo creo que usted también tiene un gran riesgo, ¿verdad? Los comunicadores, no, yo creo que sí, objetivamente los comunicadores también, ¿verdad? Están expuestos al riesgo. Y hoy además toda la ciudadanía está expuesta al riesgo por la inclusión del crimen organizado, pero los policías son la primera línea. A alguien, exacto. Y toda la familia de ese alguien está furioso con la policía porque exacto, lo detuvo, o le dispara a alguien en un acto de defensa, imagínense, o matan a alguien. Los policías son la primera línea de comunicación con la ciudadanía y también son la primera línea de contacto con la delincuencia, claro, ¿verdad? Entonces hay un riesgo inminente y la póliza debe ser siempre, bueno, hay un proyecto de ley que presentó el diputado Harlan Hopperman Páez que también nosotros solicitamos que se le dé el respaldo a ese proyecto para que la póliza sea 24/7, porque vamos a ver, le puedo contar una anécdota. Hace unos días yo venía en un bus de Sabana Cementerio. Yo me movilizo acá en San José a pie o en autobús, ¿verdad? A mí no me gusta manejar, prácticamente no me gusta manejar, y en San José menos, ¿verdad? Aunque sí, pues sí tengo las licencias. Y vi a un sujeto sustraerle el celular a una joven del bolso. Y mi reacción inmediata, don Randall, fue la de una persona que tiene claro el deber de auxilio. Y intervine, y de civil, ¿verdad? Y eso lo hacen muchos compañeros, muchísimos compañeros. Entonces, yo ahí hice la intervención, logré neutralizar al sujeto y trasladarlo hasta la delegación y luego incluso hacer el informe correspondiente con la ofendida, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si me hubiera agredido ese sujeto? ¿Verdad? Que hubiese portado algún arma y me hubiese agredido. Bueno, en el caso, digamos, ya en mi caso, pues no soy parte de la fuerza pública, pero mis compañeros que hacen eso mismo, porque lo hacen, compañeros y compañeras, ¿verdad? La póliza no les cubre. El ministerio lo que dice es, usted no estaba en servicio, ¿verdad? Aunque están haciendo una función de su trabajo, que es propia, la vocación de la comisión. Eso es algo de lo que ustedes están pidiendo, que la póliza que la póliza sea siempre, que la póliza se cubra 24/7. Para la gente que está preocupada, pero no es, digamos, una póliza para todo. A lo que me refiero es que si un compañero suyo, don Minor, conduce ebrio, colisiona y tiene heridas, pues que el seguro diga, no, es una responsabilidad personal. Exactamente, no es una póliza gratuita para cualquier cosa. No, es cuando se dé en función de su cargo, ¿verdad? Como le dije antes, por ejemplo, que yo estoy tranquilo en alguna actividad social y de repente llegó algún antisocial al que en algún momento me correspondió intervenir como autoridad de policía y me agrede y me provoca una lesión, ¿verdad? Entonces yo estoy libre, no estoy uniformado, pero la agresión es producto de la actividad de mi cargo. Entonces que la póliza me respalde, eso es lo que estamos planteando nosotros, ¿verdad? Okay. Y eso pues está en las peticiones que se entregaron ayer y ya hay un proyecto que está ahí en la Asamblea Legislativa. Ok, ya tenemos 3 elementos para definir a la policía en Costa Rica. Lo decíamos, trabaja en promedio una jornada de 6 días de 12 horas contra 6 libres, se les paga extras después de las 12 horas, tienen una póliza que solo les cubre cuando estén en funciones, esa es una de las solicitudes. Respecto a la infraestructura, en este momento, don Randall, por acá tengo, y si lo puedo dejar acá, justamente me ingresó el día de ayer comunicación oficial del Ministerio de Salud, al que le solicité información, y me indica que hay 114 delegaciones que están con orden sanitaria. 114 ¿Cuántas son las delegaciones totales? ¿Se las sabe? Son 250 o 260 okay, a nivel cantonal, y luego están algunas casetillas y otros. Pero casi la mitad de delegaciones tiene una orden sanitaria. Orden sanitaria, ¿verdad? Y algunas de estas están con orden de clausura, inclusive, como la de Guapiles en Pocosí, por ejemplo. ¿Verdad? Vamos a ver, don Michael Soto ha reconocido que él contabiliza, él ha mencionado 65 delegaciones que urgen de intervenir. Bueno, aquí el informe del Ministerio de Salud que me llegó el día de ayer dice que son 114. Entonces, eso es parte de lo que estamos también nosotros solicitando en el pliego de peticiones, que se establezca un plan de intervención de las delegaciones policiales, porque tiene que ver con la seguridad ciudadana. Está relacionado con las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales, pero también se relaciona con la seguridad ciudadana. Policías que están en delegaciones infrahumanas, compartiendo su espacio con roedores, en lugares que no son apropiados para el descanso, o sea, que no les permite un adecuado descanso, están en riesgo, ¿verdad? Porque un policía que no descansa bien cuando va a trabajar, porque el policía, por ejemplo, si trabaja en la noche, duerme en el día en la delegación. ¿En la delegación? Duerme en la delegación. Cuénteme esa dinámica, ¿verdad? Porque yo no la tengo muy clara. Es que, por ejemplo, por eso es que el rol, le decía antes que es 6 días,
porque hay un desarraigo familiar. Entonces, los policías de San José, el 90% de la población policial en San José proviene de Upala, de Guanacaste, de la zona sur. ¿Verdad? Entonces, ellos están los 6 días acá. Es decir, los policías son policías en otras zonas de donde no son. Zonas, por lo general, sí, en el mayor de los casos. Entonces, esos policías duermen en la delegación. ¿Qué pasa? No hay condiciones, ¿verdad? Hay hacinamiento, hay mala infraestructura, hay contaminación sónica, hay alteraciones al descanso. Entonces, esa persona en la noche tiene que ir a darle seguridad a su comunidad y anda fatigado, anda cansado, de repente anda estresado, eso le puede inclusive conducir a una reacción inadecuada, ¿verdad? Por eso nosotros estamos pidiendo que se intervenga con un plan, ¿verdad? Con un plan que puedan decirnos, bueno, este es el plan de intervención, vamos a comenzar por estas que son las urgentes y vamos a ir remediando el problema, pero no se hace eso, no se ha querido hacer. Ha habido presupuesto, ¿verdad? Hasta el impuesto de sociedades anónimas, claro. En algunas zonas como en la zona atlántica está el impuesto del banano. Mira, hace poco, don Randall, el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia me respondió una gestión en torno a que le estábamos planteando la posibilidad de donar el edificio de los tribunales, donde estaban los tribunales en OSA, a la fuerza pública, y la fuerza pública rechazó la donación que le estaba haciendo el Consejo Superior. ¿Por qué? Porque dice que tiene que hacer inversión al inmueble. Y entonces uno dice, pues entonces ¿cómo vamos a resolver el problema? Porque ahí no hay delegación. En Ciudad Cortés, en OSA, no hay delegación. Ahí ¿dónde están los policías? En una casa de habitación que está alquilando, ¿verdad? El ministerio por un monto que supera el 200% lo que vale un alquiler en esa zona, porque así se maneja esto de los alquileres, ¿verdad? Sí, alquilarle al Estado debe ser riquísimo, porque usted le alquila carísimo. Para mucha gente es un negocio. Entonces, una casa de habitación que en Ciudad Cortés puede valer 60,000 colones, 70,000 colones, el alquiler está pagando 400,000 colones, por ejemplo, ¿verdad? Y el Poder Judicial dice, sí, aquí está, nosotros le íbamos a abonar el edificio, pero el Ministerio lo rechazó. Y el Ministerio lo rechaza porque dice que tiene que invertir, por supuesto. O sea, como que a mí me digan que me regalan una casa, yo digo, no, es que tengo que invertirle. No, porque tengo que pintarla, gracias. Tengo que pintarla, yo la quiero remodelar, ¿no? Por Dios. ¿Verdad? Entonces, así no se va a resolver el problema. Y sí está relacionado. Ayer se lo decíamos a los diputados, don Randall, nuestras luchas van más allá de solamente el tema gremial, del tema de las condiciones laborales. Nosotros hemos hecho propuestas en materia de seguridad ciudadana. Nosotros le presentamos un plan al Poder Ejecutivo. Nosotros hemos desarrollado ideas para mejorar en materia de seguridad ciudadana. Nosotros estamos claros en que el país pues requiere que todos aportemos. No es nada más llevar la contraria, ¿verdad? Como se dice. Y además, en este caso, don Randall, en la manifestación que nos vimos obligados a hacer el día de ayer, pues lo que estamos planteando es absolutamente justo. De hecho, no se está pidiendo nada extraordinario y nada que no estuviera ya en la ley. Fíjese usted que nosotros lo que estamos pidiéndole a nuestros diputados es que a los policías se les devuelva lo que ya la ley les había otorgado. Porque es que en la Ley General de Policía, en el artículo 90, se establecen los incentivos salariales de los servidores de los cuerpos policiales, ¿verdad? Entonces, el artículo 90 nos dice incentivos salariales, y vea, el inciso C del artículo 90 dice un aumento de un 5% de salario base al cumplir cada lustro de servicio en cualquiera de los cuerpos de policía amparados por esta ley. Eso se quita con la nueva ley, con la ley 9635. Con la ley de empleo público. Con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. Con el plan fiscal. Sí, con el plan fiscal. Entonces, se quita esto, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es un reconocimiento que se da a esas personas por permanecer dándole seguridad al país, ¿verdad? Por permanecer sirviéndole a la patria de la función policial. ¿Esa ley de cuándo es? Esta es la Ley General de Policía, la ley especial, ¿verdad? Para los cuerpos policiales, que es del año 94. Entonces, nosotros lo que decimos es que en esta ley debió establecerse un párrafo que dijera, se excluye de la aplicación de esta ley a los cuerpos policiales, ¿verdad? O se excluye lo que cita el artículo 90 de la Ley Especial, Ley General de Policía. Pero no se hizo así. Y además, le quita a los cuerpos policiales la carrera policial. Que la carrera policial es un componente salarial, ¿verdad? Que se da hasta de un 35%, que es algo que se va generando en el tiempo. La persona con la capacitación que va recibiendo, el esfuerzo propio personal que va realizando para irse formando, para ir mejorando su nivel académico, le permite llegar en un momento hasta un 35% de incentivo salarial. Eso se eliminó con la ley 9635. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, no nos den nada nuevo, pero devuélvanos lo que ya teníamos, porque le están quitando a los cuerpos policiales algo que se había logrado a partir de esta ley. ¿Cuánto es el salario promedio? ¿Cuál es el salario mínimo de un policía?
El salario base está en 315,000 colones y el salario bruto de un funcionario de recién ingreso ronda los 450,000 colones. Okay. Y ese es el dato oficial que ha dado la propia administración. 450,000 colones. 450,000 colones. ¿Qué pluses tiene un oficial de fuerza pública? Ese aumento del 5% por lustro. Ese que ya no existe a partir de la ley del plan fiscal. 35% de carrera policial. Que tampoco existe ya. ¿Verdad? Entonces lo que está quedando es la disponibilidad, el riesgo policial. ¿Cuánto es la disponibilidad? 25%. Ajá, que es para estar expectante siempre al llamado ante cualquier emergencia. ¿El riesgo policial? ¿Cuánto es? El riesgo policial, que es del 18%, que como le dije antes, se lo quitan a un policía si se ve en una situación en donde ya no puede desempeñar las funciones policiales, las sustantivas, las de seguridad ciudadana. Claro. Entonces, aunque usted, digamos, un policía sigue usando el uniforme y sigue siendo funcionario, pero si ya no puede ir a la calle a dar seguridad ciudadana, le dicen, ya usted no recibe el 18%. Entonces el salario se le va. Pero, don Maynor, ¿no sería mejor aumentar el salario base de un policía y no disfrazarle el salario con pluses? Bueno, no con estos dos, sino particularmente con el tema de la carrera policial y el aumento del 5%. Lo que pasa, don Randall, estoy totalmente de acuerdo. Es que si no se va convirtiendo en una bola de nieve, totalmente que no lo para de acuerdo, nadie. ¿Verdad? Esta fue la modalidad que se implementó a partir de la ley 7.410. Pero estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Habrá capacidad para equiparar los salarios de los cuerpos policiales. Es que nos van a decir que no hay plata. ¿Por qué? Pero le sale más barato que ese montón de incentivos. Es que vieras que no. ¿Por qué no? Porque estos incentivos apenas hacen que el salario ronde los 600,000 colones, en algunos casos 700,000 colones, el policía, digamos, el base, ¿verdad? Ya con algunos años. En este momento hay funcionarios con 10 años de servicio, compañeros que son abogados o abogadas, y su salario ronda los 600,000 colones, con más de 10 años de servicio. Okay. Y ya con los incentivos que habían logrado construir por estos años de servicio. ¿Cuál es el salario promedio, no el mínimo? El promedio de un policía. 450,000 colones. ¿Eso es lo que gana un policía? Sí, señor. Los de base. ¿Con ¿verdad? pluses? Con pluses. Con disponibilidad, con el riesgo, con el alto riesgo. Eso es, y es pues consideramos nosotros que es de alguna manera, bueno, y lo han dicho varios medios de comunicación, lo han evidenciado como los salarios más bajos del gobierno central. Es que sabe que me preocupa, Maynor. Yo creo efectivamente que el salario de los policías es muy bajo, yo lo tengo claro. A mí lo que me preocupa es que en este país en algún momento de la historia adoptó una política salarial en general para todos los funcionarios públicos que era un salario base muy bajo, adornándolo con pluses. Lo que nadie calculó es que esos pluses, a la hora no de multiplicarlo por los policías, de multiplicarlo por todo el aparato estatal, estoy de acuerdo, se nos hacía muy grande. Entonces yo creo, y lo he conversado con la ministra de Hacienda, que la apuesta es salarios bases mejores, más honrosos para un oficial de la fuerza pública, y no estarle llenando de pluses. Hay unos necesarios, el riesgo, por ejemplo, es uno de ellos. Vamos a ver. Pero para eliminar ese beneficio del 5% por lustro, mejor le suben el salario base y no tienen que estar esperando ese aumento, no se nos hace una bola de nieve. Los funcionarios de los cuerpos policiales deberían todos ganar lo que gana un oficial investigador de lo OIJ, por ejemplo. ¿Esos son los que ganan más? Esos son los que ganan más. ¿Cuánto ganan un Y dentro del Ministerio de Seguridad Pública, los que ganan un poquito mejor son los de la Policía de Control de Drogas. Pero bueno, para nadie es un secreto que se hacen una labor. Yo voy a contar una experiencia horrible, exacto, oficial. ¿Verdad? Yo conozco también casos, ¿verdad? Donde ellos han estado al límite, ¿verdad? Porque están investigando algún narcotraficante. Pero ese debería ser, ¿verdad? El salario base de un oficial investigador anda como por 800,000 colones. El base. Sí, los oficiales, digamos, los oficiales de fuerza pública, en muchos casos, su aspiración es pasarse a trabajar en la policía del OIJ, ¿verdad? En la policía investigativa. Don Maynor, ¿esta es la lista de solicitudes? Esta es la lista de solicitudes. ¿Usted me la presta? ¿No? Claro que sí, claro. Permítame un segundo para contarle a Costa Rica qué es lo que están pidiendo los policías que ayer se manifestaron. Reformar la ley 9635, es el plan fiscal, de tal manera que se excluya a los cuerpos policiales de la aplicación de la misma. Ya ustedes escuchaban en qué punto en particular. De hecho, esa copia es suya, ¿no? Gracias, don Maynor.
excluir a los cuerpos policiales de la Ley Marco de Empleo Público por su carácter excepcional. ¿Qué hay en la Ley de Empleo Público, en el proyecto, que afecta a los policías? Mira, hay varios temas. A todos los trabajadores del Ministerio de Seguridad Pública nosotros consideramos que debe excluirse de esos proyectos. La Ley Marco de Empleo Público cita así puntualmente a los servidores policiales. Y entonces hay varias cosas que nos preocupan a nosotros. Por ejemplo, la Ley Marco de Empleo Público cita el tema de la flexibilidad, ¿verdad? Ya le digo, para ser preciso, por acá la tengo, la desvinculación del empleo público, ¿verdad? A nosotros nos preocupa, al momento de que se llegue a aprobar este proyecto y se convierta en ley, la aplicación de la misma, ¿verdad? Y que pueda perjudicar la estabilidad de los servidores de los cuerpos policiales. Recordemos que hace algunos años, cada cambio de gobierno ingresaban 3.000 policías y salían 3.000. ¿verdad? Si ingresaba Liberación al poder, entonces todos los de la unidad se iban. Así es. Y si era la unidad la que ingresaba al poder, entonces los de Liberación se iban, ¿verdad? Y esa era la dinámica. Entonces nos preocupa por lo que establece en el inciso F, ¿verdad? Que puede ser una reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización, ¿verdad? Y están citados los policías dentro de este proyecto. Entonces podría generarse otra regresividad en algo que se logró con el estatuto policial. Pero también habla de incentivos por desempeño y productividad, y habla del tema de la evaluación. En los cuerpos policiales la evaluación es todo un tema, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos documentado, don Randall, tenemos documentado que muchos jefes le dicen a sus subalternos, a sus colaboradores, que para que mejore su calificación tienen que presentarle una cantidad de personas consultadas, o una cantidad de partes, de decomisos, de droga, por ejemplo. Entonces eso puede inducir a algunos de nuestros compañeros a incurrir en abusos de autoridad. Quedan en un estado de indefensión y eventualmente pueden ser hasta despedidos de su trabajo. Que les falten 20 ¿verdad? En el mes y se paren en una esquina a consultar a todo el que pase, deténgase por favor. Y entonces yo lo detengo a usted sin ningún indicio comprobado de delito, sin nada que justifique que yo a usted le detenga, lo intervenga y le haga una revisión en vía pública, exponiéndolo ante, ¿verdad? Y que todo el mundo pase y diga, mira, están revisando a Randall, el director de Monumental, y usted va y me demanda, usted va, me pone una denuncia por abuso de autoridad, ¿verdad? Entonces eso es un riesgo. El modelo de evaluación en los cuerpos policiales debe de ser especial, ¿verdad? Entonces habla ahí, por ejemplo, de que se pagaría la anualidad solamente en caso de nota excelente. ¿Sí? Prácticamente en los cuerpos policiales no. Pero entonces ¿cómo medimos que haya buenos policías? Porque hay malos policías, ¿no? Es todo un tema, por eso le digo, debería establecerse un modelo de evaluación objetivo. El modelo que hay actualmente, yo le debo decir que es obsoleto, es ambiguo. Claro, por ejemplo, yo no sé ¿qué evalúa el modelo actual? Evalúa que yo porte el uniforme, que me vea presentable, el modelo dice que yo tenga buena comunicación con la ciudadanía. ¿Cómo saben eso los jefes? ¿Cómo califican eso? Si no andan conmigo en la calle, por ejemplo. Debe estar obsoleto completamente, o menos, igual que tiene que buscarse un modelo. Pero ¿tienen alguna idea? Nosotros hemos planteado como decir, bueno, ¿cómo medimos? Yo estoy en contra de que se dejen de medir. O sea, hay que medir si son buenos policías o no. Pero ¿cómo se mide si son buenos policías o no? Nosotros estamos de acuerdo con que se establezcan parámetros, ¿verdad? Y tiene que haber, pues, alguna forma. Mire, don Randall, hay algo que se discute mucho y ha sido noticia muchas veces. El uso de los celulares. Vamos a ver, el uso del celular en el trabajo es un abandono, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en estos casos? Cuando mucha gente a veces cuestiona que los policías los ven hablando por celular o los ven mensajeando. ¿Cómo sabemos si ese policía está haciendo uso del celular para un tema personal o para un tema laboral? Porque el Estado no le dota de herramientas. Los policías no tienen radios. No tienen radios. ¿Verdad? No se ha hecho. Es parte de lo que se pide en el pliego de peticiones. ¿Cómo se comunica? Hay una pareja de policías que siempre pasa frente a mi casa. Cada semana son diferentes. Ellos no han, yo vivo en Tres Ríos, ellos no andan radio para llamar a la delegación a decir, todo bien, hay 2 motos sospechosas. No andan radio. No hay suficientes radios para todos, don Randall. Mire, esa es la ventaja que le decía antes de conocer a lo interno. Y entonces los policías agarran su propio celular y mandan un audio por WhatsApp al jefe policial. Exacto. Así es. Y a los policías rasos no les pagan el celular. Y es todo un tema también, tenemos todo eso está documentado, donde incluso el director general ha dicho, no se les está exigiendo que envíen, pero los jefes les dicen, envíen imágenes, envíen fotos, hacen una intervención y envíen fotos de la intervención. Entonces el policía tomando fotos y mandando fotos de su teléfono a sus superiores. Entonces hay un contrasentido, porque
yo estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, el celular no debería usarse. Y yo lo digo con toda franqueza, no debería. Pero habría que darle radios para exigir que no lo usen. Exactamente. Es un agente distractor. Y yo le he dicho a mis compañeros, recuerden que la primera línea de seguridad es la suya. Si yo como policía, vamos a ver, si yo estoy en una zona donde puede presentarse un evento, pues al primero que van posiblemente a neutralizar es al policía. Y si el policía está con el celular, ¿verdad?, o está mensajeando, mandándole un mensaje al jefe, mandándole la foto de la intervención que hizo, pues ya ahí bajó la guardia y está en riesgo. Y está en riesgo todo el perímetro. Pero es que no le dan radios, no hay radios. ¿Cuántos radios faltan? Muchísimos, no sé, diciendo, no se lo puedo precisar, pero deberíamos precisarlo. No hay suficientes. Deberíamos precisarlo para entonces decirle al Ministerio de Seguridad, bueno, cómprele radios y prohíbalos usar el celular. Sí, pero no hay. Don Maynor, que es otro tema, los policías corruptos. Es carísimo para el Estado despedirlos. Carísimo. ¿Qué hace el Estado? El Estado agarra un artículo de la Constitución Política, que es el 140, la pérdida de confianza, y despide a los policías. Y de inmediato, mañana, don Michael Soto, el ministro de Seguridad, sospecha de un policía, lo agarra, lo despide, pero tiene que pagarle todo. Y eso es carísimo. 408 millones se gastaron en 4 años en 160 despidos. ¿Cómo hacemos para lograr un balance en que si hay una... O sea, yo no puedo esperar a que haya una sentencia en firme contra un policía para quitarlo. Eso no se puede porque son policías. ¿Cómo hacemos para tener un balance en sospechar que tal oficial es corrupto, quitarlo de la fuerza pública, pero que no le salga al país tan oneroso hacer eso? Yo he dicho, don Randall, que tiene que establecerse una mayor coordinación con el Poder Judicial, con el organismo de investigación judicial. El Ministerio me parece que ha cometido, pues, en alguna medida un error en la aplicación de ese artículo 140, inciso primero de nuestra Constitución Política. Usted lo dice bien, es oneroso, nosotros también lo hemos dicho. Y le voy a decir algo más. En muchos casos, algún funcionario que efectivamente resulta ser corrupto, luego regresa por medio de una sentencia judicial y se convierte casi en inamovible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Bueno, debe seguirse el debido proceso, debe establecerse una buena investigación, una coordinación con el organismo de investigación judicial para que se logre una sentencia, para que se logre acreditar que ese funcionario es corrupto y que ya no puede ser parte de ningún cuerpo policial. Pero muchas veces se acelera el proceso, se violenta el debido proceso, ¿verdad?, el derecho de defensa, y la propia Sala Constitucional ha dicho, ese despido no procede, es improcedente, porque ese policía está protegido por un fuero especial del estatuto policial, no se le respetó el debido proceso y debe ser reinstalado. O lo ha dicho también el Tribunal Contencioso Administrativo. Además, debo decir que sí se han cometido muchas injusticias, ¿verdad? Porque solamente por el hecho de que una persona tiene una causa judicial se le ha despedido por medio del 140. Y muchas de esas causas han sido por presuntos abusos de autoridad, que no tienen nada que ver con un tema de corrupción, ¿verdad? Y le genera también eso, pues, un gasto muy grande al Estado, porque se le despide por el 140 con todos, pues, sus derechos. Pérdida de confianza. Por pérdida de confianza, tiene que pagárseles, pues, todos sus derechos de ley. Pero luego ese funcionario viene y logra la reinstalación y tiene que pagarle salarios caídos, intereses, indemnización y de repente hasta daño moral, ¿verdad? Entonces, nosotros sí hemos planteado que es inaceptable, don Randall. Hay 2 cosas que no tolero. Voy a decirle, podría ser que hasta 3, pero la corrupción, ¿verdad? La desprecio, no la soporto, no puedo. Yo como policía hice algunas denuncias, como funcionario de la fuerza pública hice algunas denuncias al Ministerio Público solicitando que se investigara algunos hechos irregulares, porque es sumamente desagradable estar uno trabajando, tratando de contener el narcotráfico, de contener el contrabando, y que tus propios compañeros te estén jugando la vuelta. Claro, por supuesto. Eso es desagradable, y entonces uno se da cuenta que, pues, eso está incluso uno en riesgo, ¿verdad? Cuando hay alguien así alrededor de uno, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay otra cosa que yo no tolero en lo personal, y es la vagancia, ¿verdad? La vagancia, no la tolero, ¿verdad? No la tolero. Y hay una tercera cosa que no tolero, y son las injusticias, ¿verdad? Las injusticias, pues, definitivamente me llevan muchas veces a ser enérgico. Entonces, vamos a ver, debe establecerse un proceso de forma tal que cuando un funcionario efectivamente es corrupto no pueda regresar. Así, ¿verdad? Para evitar
pues lo que usted dijo antes, es mucho dinero y puede hacerse inclusive más grande. Las 10 cosas que está pidiendo la policía a los diputados les decía reformar el plan fiscal para excluir a los cuerpos policiales, excluir a los cuerpos policiales de la ley de empleo público, retomar y replantear un proyecto de ley de pensión. ¿A qué edad se pensionan los policías? En algunos casos a los 70 años. ¿70? Sí, señor. Es otro tema que... Pero, digamos, están adscritos al sistema de la caja. Se jubilan con la caja, 65 años, 600 cuotas. Con el IBM. Entonces, usted verá policías de adultos mayores dando seguridad ciudadana. Eso es injusto y además no favorece la seguridad ciudadana. Hoy estamos con una delincuencia, como dije antes, sofisticada, ¿verdad? Hoy tenemos delincuentes que son atléticos, que van al gimnasio todo el día a entrenar para después ir a delinquir. Hombre, que tienen radios, tienen y andan muy bien preparados. Tienen brazaletes más caros que los radios que usan ustedes. Correcto. Entonces nosotros planteamos que se retome ese proyecto que fue presentado, valga decir, por doña Yanina del Vecchio en el año 2010 y que fue declarado inviable. Yo le decía a los diputados ayer, bueno, que se le imponga un impuesto a los licores para generar la viabilidad de ese proyecto, porque los policías son los que tienen que atender todo lo que está relacionado con la ingesta de licor. Presupuestar la reparación de delegaciones policiales, presupuestar la compra de equipo policial y tecnológico, presentar reformas legales a efectos de que las faltas a la autoridad dejen de ser una contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar. Sí, porque no tienen defensa pública por ser una contravención, ese es el detalle. Y que cualquier obstrucción a la autoridad, cualquier agresión a la autoridad de policía es una contravención, por lo general no hay ninguna sanción. Respaldar el proyecto de ley Póliza 24/7, que ya lo hablamos, para la población policial, que lo presentó el diputado actual Harlan Hoppelman. Contratar personal en zonas donde se ha demostrado que es necesario, que se conforme una comisión para trabajar sobre los temas propuestos y que esta comisión esté conformada en el plazo de 30 días. Eso es lo que ustedes están pidiendo. Me queda un minuto al aire. ¿Qué les respondieron de esto? Bueno, el bloque completo de Nueva República nos atendió y mostraron anuencia a apoyar el proyecto. La diputada Franny Nicolás ya incluso tiene un borrador, por lo menos para lo que es el tema de la 9635, la ley fiscal. Ella está muy identificada con el tema. El diputado Víctor Morales Mora también se comprometió a convocarnos a la comisión. Y los demás diputados también, ¿verdad?, que nos atendieron, pues mostraron anuencia a respaldar estos temas. Como dije antes, que pues todos están dentro de lo que uno considera pues que se ajusta, ¿verdad?, a lo normal. Ahora, si se pudiera lo que usted planteaba antes, yo creo que ese es el ideal que, le debo decir que es el ideal que muchos policías también han planteado, que se establezca un salario único para los policías. Un salario único, pero honrado. Pero honrado. O sea, por Dios, es que es una indignidad que un policía que arriesga todo el día su vida por nosotros, le paguemos tan poquito. Don Maynor, muchas gracias por venir. Yo creo, don Randall, que toda persona debe ganar lo justo y de acuerdo a sus competencias. Por eso yo no tuve ningún problema en decirle a usted cuál es mi salario, ¿verdad? Porque yo creo que uno debe ser transparente. Y yo se lo agradezco porque su salario es privado, usted no lo recibe de fondos públicos. Lo que pasa es que yo siempre procuro la transparencia y además me parece que yo siempre he dicho es acorde a mi compromiso, acorde a mi formación académica, acorde a el trabajo que realizo para atender las necesidades de cientos de compañeros y compañeras en todo el país. Don Maynor, usted es oyente de Matices, yo sé. Soy seguidor de Matices, soy seguidor de Febe Cruz, que es apricista igual a mí. Eso es el defecto que no pudimos arreglar a tiempo. Pero usted sabrá que el invitado tiene que escoger canción, don Maynor. ¿Cuál canción escoge hoy? Sí, Amor Mío, ¿qué me has hecho? Amor Mío, ¿qué me has hecho? Esa es la que yo canto en karaoke. Con razón, yo voy a decir que ¿por qué tan romántico? Amor Mío, ¿qué me has hecho? Claro. ¿Cuál versión? Es todo un clásico. De Camilo Sesto, sí, claro. Yo soy modelo 71. Bueno, ahí está Camilo Sesto que despide Matices. Invitado mañana, tenemos Matices normalmente a las 2 de la tarde. Mañana queremos hacer un programa histórico. Hoy se cumplen 100 años del Tratado de Versalles. Y usted dirá, ¿qué es el Tratado de Versalles? Bueno, es el documento que le pone fin a la Primera Guerra Mundial, pero que tiene en su interior la génesis de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente lo que hacen en el Tratado de Versalles
es humillar absolutamente a los países que perdieron la Primera Guerra Mundial. Así es que queremos un matices histórico para mañana. Invitados 2 de la tarde, 3:26. Hasta luego. Al sentir tu cuerpo y al fundirme en él, qué perfecta unión, qué sensación.